Vamos. Bueno, a los que no saludé aún, buenas noches. Realmente estoy muy contento de poder compartir este tiempo con ustedes, la palabra de Dios, pero como siempre decimos, el Señor primero habla a nuestras vidas y de hecho lo ha hecho de una manera muy clara y quiero compartir con ustedes. Venimos estudiando el libro de los Efesios y la serie que estamos dando es Viviendo de acuerdo a lo que somos. Y estábamos estudiando el capítulo 4 de Efesios. El día domingo estuvimos viendo más o menos el versículo 16, pero los invito ahora a que podamos ver a partir del 17 en adelante. Pero quisiera que primero pensemos que debido a esta pandemia, debido a lo que nos está tocando vivir a nivel mundial, hemos escuchado algunas palabras que para algunos de nosotros quizás son nuevas o que las hemos escuchado de lejos y muchos no sabíamos de su significado hasta que ahora tuvimos que buscar o hemos escuchado la explicación de dichas palabras que para nosotros a lo mejor eran nuevas. Hemos escuchado como por ejemplo protocolo, pandemia, crisis, miedo, depresión, conflictos, resiliencia, éxito, palabras que tuvimos que algunos de nosotros buscar cuál era el significado etimológico de la palabra para poder saber, bueno, de qué estaban hablando. Pero hay una palabra que en mis tiempos es como que cuando la nombraba yo, es como que no me la dejaban nombrar mucho, porque no sé por qué, pero es la palabra éxito. Era como que uno al éxito lo asociaba solo con personas que estaban en la fama o en la política. Es como que nosotros era algo inalcanzable el éxito. El título de hoy podríamos poner Cristianos exitosos. Porque la palabra éxito, ¿sabe qué significa? Significa, es el resultado especialmente feliz de una empresa o de una acción emprendida o de un suceso, ¿sí? Eso es lo que significa éxito. Y ahora que yo veo lo que significa, digo, no sé por qué no nos dejaban usar en nuestro tiempo o uno lo entendió mal. Pero yo digo, ¿por qué no podemos ser cristianos exitosos? Y a través de la palabra de Dios vamos a ver algunas claves quizás que nos pueden llevar a que podamos ser cristianos exitosos. Exitosos en todo lo que hagamos. A ver, quiero que en este momento pienses, yo sé que estamos cansados, muchos de nosotros a lo mejor venimos de un día laboral, pero me gustaría que te detengas y pienses cómo te ves o dónde te ves dentro de 10 años. Si querés no te vayas tan lejos, dentro de 5 años. No te vayas tan lejos, dentro de 2 años. Qué sé yo, a lo mejor dentro de 5 años me veo casado con 2 hijos. Con 2, porque a lo mejor que yo puedo tener mellizos, no sé. Pero sí me gustaría verme dentro de 5 años habiendo formado una familia. Pero cuando estamos hablando de éxito, no solo quiero que pienses en el éxito de lo que vos desearías hacer de manera personal, si sea a lo mejor, si estás estudiando a nivel terciario, a lo mejor vos decís, bueno, yo ya quiero dentro de 10 años estar ejerciendo mi profesión, para eso estudié, o estar siendo uno de los mejores en mi oficio, o habiendo formado una familia, habiendo terminado la casa, habiéndome comprado el auto o mejorado el auto que tenía, hacer cosas realmente con éxito. Decir, bueno, me propuse esto, lo logré, pero porque me sacrifiqué y lo alcancé, ¿sí? Pero yo creo que hay una diferencia en decir que hay cristianos exitosos a creyentes exitosos. A ver, ¿por qué la diferencia? Espérenme un segundito que quiero ver si puedo. Bueno, quería apagar el sonido. Una cosa es ser un cristiano
y otra cosa para mí es ser un creyente, porque creyente vos podés creer en Dios, como podés creer en otra cosa, como podés creer en vos mismo, y vos vas a ser exitoso en todo lo que hagas, porque vos crees en vos y porque vos tenés convicción de que vas a lograrlo, pero no lo tenés en cuenta a Dios. Y acá cuando yo hablo de cristianos exitosos, es porque estamos pensando en personas que tenemos en cuenta a Dios. Mira, vamos al versículo justamente donde Pablo nos dice lo siguiente. A ver si lo tienen ahí, es Efesios capítulo 4, del 17 en adelante, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Mira, tres cositas nomás que quisiera que en esta noche tuviéramos en cuenta al considerar estos versículos que nos hablan claramente que para ser verdaderamente cristianos exitosos, tenemos que tener en cuenta a Dios. Mirá lo que dice el versículo 1, dice: no, ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y hay otra versión que dice: ya no andéis como que no conoces a Dios, como que no lo conoces a Dios. Y yo creo que muchas veces no nos comportamos como verdaderos cristianos, porque conocemos de Dios, pero no conocemos a Dios. Hay una diferencia, porque vos podés conocer de Dios porque estudiaste, porque escuchaste, porque investigaste. Pero una cosa es conocer de Dios y otra cosa es conocer a Dios. Cuando nosotros conocemos a Dios, entendemos que Dios lo que va haciendo es transformar nuestras vidas. Y por eso dice ahí el apóstol, y lo dice con toda autoridad. Otra versión dice: con la autoridad dada por Dios, dice, les digo lo siguiente, es decir, ya no. Y esto me habla de una decisión. Primer punto para tener en cuenta, una decisión. Ya no andéis, ya no vivan, ya no se comporten como personas que no conocen a Dios. Eso está diciendo acá el apóstol Pablo, ¿sí? Es decir, si realmente nosotros decimos que conocemos a Dios, que conocemos de Dios y conocemos a Dios, nuestra vida tiene que mostrar a ese Dios, mostrar que ese Dios puede transformar nuestra vida. Yo siempre digo que los niños son los primeros que nos van marcando las cosas cuando apenas nos equivocamos. Veníamos una vez en la ruta con mi sobrino y saliendo del cruce de Fran, veíamos el cartel que decía 60 por hora, pero eso era porque uno iba saliendo de la rotonda. Pero ya a partir de ahí uno podía acelerar para llegar a 110. La cosa es que yo aceleré casi más cerca del cartel y mi sobrino ve que yo estoy a 80 y me dice: tío, estás haciendo mal porque ahí dice 60. Yo digo, ¿cómo es cuando realmente uno tiene que mostrar que está haciendo las cosas bien? Los demás nos miran. Toda la gente a nuestro alrededor, ya sea familiares, ya sea amigos, ya sean vecinos, siempre están viendo cómo es nuestro andar. Por eso acá el apóstol, es interesante lo que dice: ya no andéis, ya no vivan, ya no se comporten como personas que no conocen a Dios, o como los demás que no conocen a Dios. No deben comportarse así.
Dice que son personas que tienen el entendimiento entenebrecido, alejados de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Es decir, muchos hacen, personas que no conocen a Dios, hacen cosas por la ignorancia de justamente no haber tenido un encuentro con Dios. El problema es que muchas veces nosotros nos comportamos como esas personas que no conocen a Dios. Entonces, cuando le hablamos de Dios o le queremos hablar de Dios, es como que se sorprenden, porque con nuestras palabras decimos conocer a Dios, pero con nuestras vidas mostramos que aún Dios no ha transformado nuestras vidas. Por eso el desafío en esta tarde, en esta noche, es que el primer punto podamos realmente decir ya no. Hay canciones muy conocidas que dicen no es no, ¿sí? Y yo digo, acá nosotros tenemos que hacer lo mismo, es decir, ya no, es decir, ya no tengo que vivir así. Si realmente quiero agradar a Dios, quiero hacer la voluntad de Dios, y si realmente entiendo quién es Dios en mi vida, la serie dice, viviendo de acuerdo a lo que somos, soy hijo de Dios, debo comportarme como hijo de Dios, debo comportarme como un verdadero cristiano, y ahí voy a ser un cristiano exitoso en todo lo que haga. Cuando realmente deje obrar a Dios, cuando yo decida ya no andar como es que si no conociera a Dios, yo tengo que andar, conducirme, vivir una vida mostrando que conozco a Dios y que conozco de Dios. Muchas veces el cristianismo se toma a la liviana. Nosotros a lo mejor si vamos en esto de salir a visitar a las personas del barrio, con el grupo, el Ministerio Uniendo Veredas, vos si le preguntás a cualquier persona, te dice, sí, yo soy cristiano, claro, porque van a una iglesia, porque conocen de Dios, entonces se dicen cristianos. Y nosotros mismos nos decimos cristianos, pero a veces no nos comportamos como cristianos. Entonces ahí es como que yo digo, me parece que más que cristianos simplemente somos creyentes, creemos en Dios, pero no somos pequeños Cristos que mostramos a Dios que está obrando en nuestras vidas. Por eso, primer punto, decisión, ya no andemos como si no conociéramos a Dios. Tomemos la decisión que hoy sea un quiebre en nuestra vida. No sé hace cuánto conoces a Dios. Tal vez hace 2 meses, 5 meses, tal vez hace más de 35 años como yo. Pero hay veces que me doy cuenta que muchas veces cometo los mismos errores por no dejar obrar a Dios, por conocer de Dios, pero no conocer a Dios. Cuando vos conoces a Dios en la intimidad, sabés quién es Dios, sabés qué es Dios para vos, qué puede hacer Dios si vos le dejás obrar, si yo le dejo obrar a Dios. Cuando realmente uno conoce a Dios, ya nuestra vida va a ser diferente. Y ahí sí vamos a poder decir, de modo que ahora que estoy en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, alejado de la vida de Dios, es decir, no quieren saber nada con la vida de Dios. Y cuando yo te hablo de tener una vida exitosa, no te estoy diciendo que solamente te dedique a lo mejor a estudiar y seas un profesional más en este mundo. A mí me gustaría que realmente tengamos profesionales que saquen artículos, que hayan descubierto curas de enfermedades, estudios clínicos, es decir, gente con oficio que realmente se ha destacado porque hicieron una gran obra y que realmente muestren que son hijos de Dios y lo pueden hacer con éxito. Pero lo más triste es que solamente si nos abocamos a ser exitosos en la vida de manera profesional o con un oficio o con una tarea, sin tener en cuenta a Dios. Por eso me gustaría que al pensar en ser cristianos exitosos, pensemos en lo espiritual.
Acá cuando dice ajenos de la vida de Dios, ajenos a lo que Dios quiere. La gente a veces se conduce como si Dios no existiera, o sí creyendo solamente en Dios, pero haciendo la suya. Pero lo más triste es que cuando nosotros, como cristianos, nos conducimos ajenos a lo que Dios quiere, ajenos a su voluntad, ajenos a lo que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Por eso, este es el desafío en este encuentro, que podamos decidir, ya no andar como si no conocemos a Dios. Lo segundo que leíamos ahí es despojados, es desvestirse del viejo hombre, es decir, dejar de hacer, en simples palabras, lo que sabemos que está mal. Mira, no necesitamos conocer mucho de la Biblia y muchas veces somos cabezones y nos volvemos a equivocar porque nos cuesta dejar de hacer lo que sabemos que está mal. Y a veces saber hacer lo bueno y no hacerlo también es pecado. Por eso me encanta esta porción que estamos considerando. Y dice versículo 20, más vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la manera de vivir pasada, despojado del viejo hombre. Tiene que ser algo del pasado. Tenemos que despojarnos del viejo hombre. Ahora, dice, más si vosotros no habéis aprendido así a Cristo, es decir, no es conocer de Cristo, sino aprender de Él. Aprender a Cristo es tener comunión con Él, que Él nos enseñe. El versículo 21 dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñado. Pero eso me habla de una comunión y parece algo tan sencillo y algo tan conocido que verdaderamente es así, es algo por demás de sencillo lo que estamos recordando acá en la palabra de Dios y lo que el Señor nos está diciendo. Pero es tan sencillo que a veces en la obviedad no lo hacemos, no tenemos en cuenta a Dios y no dejamos que el Señor Jesús nos enseñe y no buscamos de tener una comunión íntima con Él. Solo teniendo una comunión con Él vamos a ir despojándonos del viejo hombre. Vamos a ir dejando las cosas que impiden que Dios obre. Y en tercer lugar, para tener en cuenta en esta noche, dice el 23, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre. Otra versión dice, dejen que el espíritu les guíe. Dejen que el Espíritu hable. Y si nosotros queremos ser cristianos exitosos, queridos míos, tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Y eso se logra teniendo una comunión diaria con Dios. Tomando decisión, como recién decíamos, punto número 1, ya no andando como si no conociéramos a Dios. Segundo punto, despojándonos del viejo hombre. Y en tercer lugar, dejando que el Espíritu Santo nos esté guiando. Mirá, necesitamos que el Señor esté en el centro de nuestras vidas. Si nosotros nos vamos alejando de a poquito de Dios, creyendo que viniendo a la iglesia, bueno, ya Dios... estoy dándole lugar a Dios, nos estamos engañando. Y va a llegar un momento que nos vamos a endureciendo porque seguimos haciendo la nuestra. Y dice la palabra de Dios que si oyereis hoy su voz, ¿qué tenemos que hacer? No endurecer nuestro corazón. Y un corazón endurecido nos va a llevar a vivir una vida inmoral. Como acá Pablo decía, dice que los cuales perdieron toda sensibilidad y se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Cuando vos te vas alejando de Dios, vas perdiendo sensibilidad. Cuando yo me voy alejando de Dios,
voy a empezar a perder sensibilidad y voy a empezar a cometer hechos que van a no agradar a Dios. ¿Sí? Como dice acá, para cometer por la vida todas clases de impurezas, es decir, y se entregaron, es decir, es una decisión ahí también. ¿Sí? Por eso la palabra de Dios nos desafía a tomar decisiones drásticas, y es lo que el Señor quiere que en esta noche hagamos, que en esta noche tomemos una decisión. No sé cuántos años te decía tenés de creyente, pero es tiempo de que realmente te preguntes si sos un cristiano exitoso o simplemente sos un creyente. Un creyente que dice conocer a Dios, pero cuando realmente conocemos a Dios y dejamos que Dios transforme nuestra vida, ahí vamos a poder ser exitosos en todo lo que hagamos. Y vamos realmente a decir, este muchacho, o este chico, o esta chica, o esta señora, este señor, tiene algo diferente. Y ahí vamos a poder dar testimonio. Y no solo hablar, porque ¿sabes qué? Yo creo que las personas a veces hasta se cansan de que digamos que Dios transforma vidas si no lo ven primero en nosotros. Podemos decir que Dios es un Dios que puede hacer grandes cosas y a veces no lo ven en nosotros. Versículos que siguen dice, desechando la mentira. Otro versículo dice, no contristezcas al espíritu. Es decir, nuestra conducta realmente deja que desear y no muestra que somos creyentes, que somos cristianos transformados por Dios. Es muy triste cuando realmente queremos hablar de Dios con nuestros labios, pero con nuestros hechos decimos todo lo contrario. Por eso el desafío de este día y de esta noche es el siguiente. En estos pocos versículos que hemos considerado, la serie dice, viviendo de acuerdo a lo que somos. ¿Qué somos? ¿Somos hijos de Dios? Tenemos que vivir como hijos de Dios. ¿Somos cristianos? Seamos cristianos exitosos. ¿Haciendo qué? Tomando decisiones. Ya no andando como si no conociéramos a Dios. Despojándonos del viejo hombre. Dejando las cosas que eran del pasado. No haciéndolas más. Y dejando que el Espíritu sea quien guíe, quien controle nuestras vidas, siendo llenos del Espíritu. Y dice el versículo, no contristece al Espíritu Santo, en el cual fuiste sellado. Muchas veces no podemos ser guiados por el Espíritu, ser controlados por el Espíritu, porque está entristecido, porque está contrito. Por eso tenemos que confesar nuestra falta, tenemos que ir a Dios. Y tenemos que pedirle perdón y decir, Señor, yo quiero realmente, si es una decisión, si es esta la decisión que querés tomar, si es esta, es decirle, Señor, esta es mi decisión. Ya no quiero andar como una persona que no te conoce. Ya quiero despojarme de las cosas malas y quiero dejar que el Espíritu Santo me guíe en cada decisión que tenga que tomar, que controle mi vida. Y de esa manera vamos a poder ser cristianos exitosos. ¿Es esta tu decisión? ¿Es esta quizás la que pueda tomar en esta noche? Ahora, ¿qué es esto de ser cristiano? Es creer en Cristo. Y si es la primera vez que vos escuchás este mensaje o que escuchás un mensaje que habla de Dios, tal vez hacer cosas que a lo mejor te parecen buenas, pero que ante los ojos de Dios no son buenas, porque son cosas que no le agradan a Dios. La Biblia, a esas cosas que a Dios no le agrada, le llama pecado. Y dice la Biblia que por cuanto todos nosotros hemos hecho cosas malas, hemos pecado, estamos separados de la gloria de Dios. Y ¿sabes qué? En este día, en este encuentro, Dios quiere tener un encuentro personal contigo. Quiere transformar tu vida. No sé cómo está tu vida. Tal vez
crees que tu vida no lo va a poder reparar nadie, que está en una solución, que tu vida es un desastre, no lo sé, pero Dios sí. Y Dios quiere tener un encuentro con vos. Y eso se logra, ¿sabes qué? Entendiendo esto, que Dios hizo algo para que vos y yo podamos tener un encuentro con Él. Él envió a su Hijo Jesús a morir en una cruz por cada uno de nosotros. La palabra de Dios dice que de tal manera Dios te amó que dio a su Hijo Jesús, para que si crees en Jesús, vos y yo podamos tener vida eterna, podamos tener esa relación para siempre con Dios. Recién decíamos que las cosas malas que venimos haciendo nos separan de Dios, pero la obra que Jesús hizo en la cruz es el único camino que nos puede llevar a Dios. Y tenemos que tomar una decisión. ¿Cuál decisión? Decidir creer en Dios y decidir creer en la obra de Jesús y aceptarlo a Jesús como el único que nos puede salvar, limpiar y perdonar nuestro pecado. Si es esta la decisión que hoy tenés que tomar, yo te voy a guiar en una simple oración para que lo hagas en este momento. Decir así: Señor Jesús, te pido perdón por todo lo malo que he hecho. Reconozco que he hecho cosas malas y que para ti son pecado y que tú eres un Dios santo y que no voy a poder entrar al cielo con todas estas cosas malas que hice. Decir así con tus palabras: te pido perdón, Jesús. Reconozco que tú moriste en la cruz por mí y que viniste para ser mi Salvador. Quiero entregarte mi vida en esta noche. Quiero que tú, Señor, transformes mi vida, pero sobre todo quiero un día estar contigo para siempre en el cielo. Pedíselo a Jesús, pedíselo a Dios, y Él escucha esta noche tu clamor. Él escucha tu oración, que vos estás arrepentido y que querés una vida nueva. Pedíselo, decirle: Señor Jesús, quiero que entres a vivir y que tú me enseñes cada día cómo debo conducirme, cómo debo andar, cómo debo caminar. Señor Jesús, gracias por morir por mí en la cruz y gracias porque resucitaste y en esta noche escuchaste mi oración. En tu nombre, Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, quiero decirte que Jesús ahora está dentro tuyo y que Él realmente perdonó, limpió todos tus pecados. Y si es esta oración que hiciste hace mucho, pero no estás viviendo como Dios quiere, hoy también es el momento de tomar una decisión. Es un momento de decir: ya no, basta. No quiero vivir más así, no quiero vivir más como un religioso. Quiero realmente buscar de tener una relación con Jesús. Quiero que Él me enseñe cada día, pero es una decisión que cada uno tenemos que tomar. Pablo ahí en otra versión dice: con la autoridad que Dios me dio, te estoy diciendo esto. El Señor nos está hablando a cada uno de nosotros, es como que en esta noche Dios nos está confrontando. Ariel, vos realmente sos un hijo mío. Bueno, entonces ya no viva como que no me conoces. Despojate del viejo hombre y deja que el Espíritu Santo te guíe y te controle. Que realmente esta sea nuestra decisión en este día y cada día de nuestra vida. Que podamos dejar que Dios obre, transforme y que podamos ser cristianos exitosos. ¿Sí?